Buenas tardes con todos los asistentes. Es un placer darles la bienvenida a este webinar, el cual es Importancia de un buen desarrollo radicular en los cultivos de agroexportación. Hoy una vez más nos acompañará como ponente el ingeniero Nicolás Quispe, actual desarrollista técnico de Chemi Perú, quien desarrolló estudios de maestría en horticultura con especialización en frutales y también desempeña el rol como asesor de tesis. Tiene una amplia trayectoria en el sector agrícola, con conocimientos en diferentes cultivos de agroexportación. Antes de dar la palabra a nuestro ponente, los invitamos a seguirnos a nuestras redes, como LinkedIn, como Chemi Perú, Facebook, Instagram y YouTube, como Chemi Agro Perú. También les sugerimos compartir el video en vivo para llegar a más personas interesadas del sector. Se les recuerda que pueden dejar sus preguntas en los comentarios, los cuales serán respondidos al final de la presentación. Sin más preámbulos, les cedo la palabra al ingeniero Nicolai. Bienvenidos a todos y disfruten de la ponencia. Muchas gracias, Fiorella. Bueno, buenas tardes con todos. Mm, eh, Como bien dijo Fiorella, el título de la presentación es Importancia de un buen desarrollo radicular en los cultivos de agroexportación y voy a enfocarme principalmente a hablar de todo lo relacionado respecto a ver de diferentes puntos al sistema radicular, a las raíces. Entonces, iniciaré con una parte muy básica. ¿Ya? Entonces, en general, una clasificación muy simple sería pues clasificar las plantas como árbol, arbusto, hierbas, en el cual pues nosotros las clasificamos por la forma que vemos, por la cantidad de troncos o la cantidad o la copa. Pero hay algo común entre ellos, es el sistema de raíces, ya que el sistema de raíces es general para todas las plantas. Entonces, acá a la izquierda tenemos la figura de una planta de tomate, en el cual podemos identificar diferentes partes del cultivo, como son pues las flores, las hojas, los nudos, entrenudos, el fruto, pero la parte subterránea, la parte que no vemos, esa es la parte que nos interesa, no solo por su importancia como transportador o como anclaje de la planta, sino porque en ella van a suceder varios fenómenos eh, químicos, bioquímicos, se van a sintetizar hormonas, va a haber una interacción con microorganismos que van a repercutir en el crecimiento de toda la planta. Ahora, a la derecha hay una imagen que dice, bueno, tipos de raíz según su forma. Se pueden clasificar de diferentes formas, ¿ya? Pero una clasificación simple sería según su forma. Tenemos axonomorfas, napiformes, tuberosas, ramificadas y fasciculadas. Entonces, eh, nosotros
clasificamos o tratamos de darle una clasificación inclusive para tratar de entender cómo funcionan. Entonces, para eso nosotros necesitamos escarbar, necesitamos hacer calicatas para poder estudiarlas y entender cómo es la relación de la planta con el suelo y cómo podemos nosotros estimular este crecimiento. Aquí muestro dos imágenes en las cuales se observa a un investigador haciendo una calicata, tratando de medir el crecimiento de las raíces. Y acá a la derecha, pues lo mismo, se ha hecho un lavado de raíces con agua para tratar de revisar el crecimiento radicular con el menor daño posible de ellas. Entonces, en base a lo que he mencionado, formularé 6 preguntas que en el desarrollo de la presentación se irán contestando. Eh, y como pregunta número 1 es, ¿qué es la raíz? ¿Qué es la raíz y qué función cumple? La pregunta número 2 es, ¿cómo es la morfología de la raíz? La tercera pregunta es, ¿cómo ingresa el agua y nutrientes por la raíz? La cuarta pregunta es, ¿la compactación del suelo afecta el crecimiento de las raíces? La quinta pregunta es, ¿el color de las raíces nos indica algo? Y como última pregunta es, ¿qué relación tiene la raíz y las hormonas vegetales? Entonces, eh, iniciaré con la primera pregunta, es, ¿qué es la raíz y qué función cumple? Como mencioné antes, la raíz es la parte subterránea, la que está escondida, está en el suelo, y es la parte que no vemos. Entonces, cuando, cuando una semilla es plantada en el suelo, el primer órgano que emerge es la raíz. Y además menciono que es un órgano fundamental, ¿ya? Y es crucial en la supervivencia de la planta. Es decir, si esta raíz se daña, si esta raíz se enferma, pues la planta pues no va a sobrevivir. Es un órgano muy importante. Entonces, a partir de eso, la planta tiene, perdón, la raíz, le damos tres funciones principales. La primera es el anclaje en el suelo de la raíz. La segunda es cómo sirve para absorber agua y nutrientes. Y la tercera es como reserva. Sí, a ver. Como anclaje, aquí puse una imagen pues de unas palmeras pues eh, que están siendo azotadas por el viento, pero no se caen. Y es porque las raíces que tienen las sujetan fuertemente al suelo, haciendo pues que no cedan ante el viento muy fuerte. Entonces, esto sería un ejemplo pues de la forma como están, de la función de la raíz como anclaje. La segunda sería como reserva, y es que la planta dentro de sus procesos entre campaña, entre años, siempre tiende a guardar parte de las reservas para la siguiente, puedo decir, campaña, eh, principalmente en el tronco o en las raíces principales, en las más leñosas. En esas zonas son los lugares donde más se guardan reservas. Acá ahí tengo una imagen, por ejemplo, en el caso del espárrago. El espárrago, elegí la fotografía porque aquí es muy claro ver la diferencia entre las raíces absorbentes y las reservantes. Y a medida de que va avanzando la campaña en el caso del espárrago, estas raíces van acumulando azúcares y estos azúcares los medimos en el caso del BRICS.
e incluso es un indicador para nosotros a un determinado nivel, que es arriba de 21, 22, que ya podemos iniciar o que la planta tiene suficientes reservas para poder iniciar la cosecha. Entonces, en este caso del espárrago, las raíces, estas más gruesas, las que son más cortitas, eh, son raíces reservantes. Y la última característica, como la raíz como su función de absorción, pues la raíz pues bueno, absorbe agua y nutrientes. Los nutrientes los absorbe por tres formas de difusión, intercepción y flujo de masas. Con respecto al flujo de masas, absorbe los elementos disueltos en el agua y estos elementos se mueven de zonas más húmedas a zonas menos húmedas, porque la raíz crea una gradiente o la raíz em, de cierta forma absorbe, ya que desde la hoja, por, eh, por la, por la transpiración, sale el vapor de agua y eso crea una succión a través de la raíz. La segunda forma por intercepción radicular es cuando las raíces en su crecimiento logran llegar a donde está el fertilizante o los nutrientes y pues los absorben. Y la tercera difusión es cuando cuando los nutrientes se mueven de zonas más concentradas a menos concentradas. Es decir, las zonas que están cercanas la raíz absorbe los elementos y crea una zona de menor concentración. Entonces las sales se mueven hacia esas zonas. Entonces, esa es la forma como la planta perdón, la raíz tiene su función de absorción de agua y nutrientes. Entonces, esas serían las tres funciones principales que puedo mencionar. Em, Entonces, con eso contestaría pues la primera pregunta es, ¿qué es la raíz y qué función cumple? Entonces, como segunda pregunta, continuaría con la pregunta es, ¿cómo es la morfología bueno, cómo podemos medir las raíces? Entonces, en su morfología, pues en general tenemos bueno, a las plantas dicotiledóneas y las monocotiledóneas. De forma general, las raíces de las monocotiledóneas generalmente son fibrosas. En cambio, las raíces de las dicotiledóneas pues tienen pues una raíz principal, raíces secundarias, raíces terciarias. Entonces, esa sería una diferencia general de la morfología de las raíces. Entonces, acá a la derecha pues hay una imagen más bonita en el cual podemos ver pues una raíz principal, secundaria, terciaria. La mayoría o los árboles tienen este sistema radicular. Entonces, pero lo que vemos acá en algo un poco más pequeñito es que en la parte apical de las raíces tenemos una zona que vendría a ser la llamada la cofia, que es la zona pues que va en constante crecimiento. También vemos los pelos radiculares, entonces, estos pelos radiculares. Entonces, la raíz no solamente es una estructura simple, sino cada vez se va haciendo un poco más compleja su forma, pero cumpliendo siempre las tres funciones que les comenté a su momento, la de anclaje, la de reservas y la función de absorción de agua y nutrientes. Entonces, en- aquí, con respecto a su forma, em, hay unas láminas que están en un atlas de la Universidad de Wageningen de Holanda, en los cuales ellos han hecho unos estudios y han logrado estas láminas.
en las cuales ellos han podido eh, tomar estas imágenes sin lo más reales posibles, sin romperlas para poder hacer su estudio con respecto a profundidad y con respecto pues al tamaño de las raíces. En este caso conseguí unas imágenes de cebolla, de, de espárrago. Acá en la parte superior tenemos cómo es el sistema radicular del arándano, así, el arándano, ¿ya? Y aquí tenemos el sistema radicular de un árbol, en este caso este es un pino, así. Entonces, vemos que el sistema radicular incluso, al parecer, es mucho más grande que la parte que vemos nosotros, la parte aérea. Y acá a la derecha vemos una foto pues de, de ese estudio en el cual ellos de esta forma pues tratan de estudiarlas, limpiarlas para poder hacer estas imágenes de las raíces. Entonces, la forma pues de estudiarlas es, la única forma es cavando y tratando pues de romper lo menos posible de las raíces. Entonces, esa sería la segunda pregunta. Acá ya di unas imágenes más con respecto a la forma de los pelos radiculares y de algunas funciones o interacciones que se dan dentro de las propias, de la propia raíz. Entonces, acá en la imagen de la izquierda vemos una raíz. En esta parte acá dice root hair, que vendría a ser el pelo radicular. Entonces, se puede notar de que los pelos radiculares son extensiones, prolongaciones de las células, ¿ya? Entonces, y que esas prolongaciones se dan para poder tener o para poder cubrir tener una mayor superficie de contacto con el suelo. Entonces, nosotros acá podemos ver en pequeño, acá se ve una planta, indica una planta. Dentro de esa planta, cada raíz tendría esta terminación y esta terminación de la raíz sería esta, en el cual pues el agua y los nutrientes ingresan. ¿Ya? Entonces, y aquí vemos una imagen un poco más eh, completa, en el cual se puede mostrar los diferentes fenómenos o lo que ocurre a nivel de cada raíz. Voy a darlo. Entonces, lo que vemos aquí como número uno es que en la raíz pues, hay una constante elongación y diferenciación de las células. Hablamos eso de las raíces primarias y secundarias. La raíz constantemente está creciendo. Vendría a ser un análogo pues a las ramas superiores en la parte aérea que crecen constantemente. Em, los exudados radiculares se dan principalmente en la parte de los meristemos de las raíces, los meristemos apicales. Segundo, aquí vemos con el número 2 cómo una célula se va elongando y, y va creciendo el pelo radicular. ¿Ya? Entonces vemos el uno, el 2 y 3 sería como ese pelo radicular va creciendo, se va prolongando a partir de una célula. Luego tenemos aquí una micorriza de azulito. Esta micorriza, si bien ingresa pues se nutre de la raíz, pero hay una simbiosis con con la raíz misma, porque se comporta como como un pelo radicular, y esto conlleva a que pueda la planta poder absorber más nutrientes. Lo mismo ocurre aquí con el género Rhizobium, en el cual infectan un pelo radicular, ingresan
y luego generan pues bueno, acá hay una estructura más grande, ¿ya? Eh, pero que genera pues beneficios para tanto para el rhizobium como para la raíz y la planta, ya que va a haber muchas estructuras celulares aquí, una gran estructura celular, y a través de ella va a poder beneficiar a la planta con la absorción de más agua y nutrientes. Entonces, ¿qué más aquí? Bueno, en el suelo también encontramos nematodos. Estos nematodos, pues, son habitantes del suelo que van a alimentarse de las raíces, ¿ya? Lo que son fitopatógenos. ¿Y qué más? Aquí tenemos, pues, un crecimiento de una raíz lateral. Entonces, de cierta forma, aquí vemos que en la raíz o en cada pelo radicular, o bueno, en cada raíz, se dan un montón o se dan muchas interacciones simbióticas con hongos tipo pues, las micorrizas, con los rhizobium, hay nemátodos. Entonces, todo eso va a hacer que dentro o que las raíces tengan una gran importancia, ya que eh, eh, esta simbiosis va a ayudar bastante a la propia planta. Entonces, aquí la siguiente pregunta sería, ¿cómo ingresa el agua y nutrientes por la raíz? Entonces, de forma, em, de forma simple es de forma simplástica y de forma apoplástica. Apo vendría a ser fuera, la terminación apo, y la sin vendría a ser dentro. Entonces, el agua y nutrientes puede ingresar entre los espacios extracelulares, entre célula y célula, se puede mover de forma pasiva. La mayor cantidad de los nutrientes se ingresan por esta forma. Recuerdo haber escuchado o no leído un artículo que indicaba que más del 90% de los nutrientes y el agua ingresan vía esta forma, la forma apoplástica. En cambio, vía simplasto es que ingresa una célula y de célula a célula pasa, pero con un gasto energético. La mayor diferencia entre el movimiento o el ingreso de agua y nutrientes de forma apoplástica y simplástica es el gasto energético. Vía apoplástica es sin gasto energético y la simplástica es con gasto energético. En- y esto tiene mucho que ver cuando aquí mencioné este tema de los rhizobium, que aquí al momento de que se creaba esta estructura, ya, este nódulo podríamos decir, se generan muchos espacios extracelulares por donde puede ingresar también el agua y nutrientes, favoreciendo el movimiento, no, el ingreso de forma simplástica. Ahora, perdón, apoplástica. Ahora, hay una condición que tenemos que tener en cuenta, mm, esta parte que se llama banda de Caspari, que vendría a ser de color rojo. Esta se va desarrollando a medida que la raíz va, se puede decir, madurando, o envejeciendo. Esta banda de Caspari sella el movimiento, esta se sella esta parte roja, haciendo que el agua nutrientes o el movimiento apoplástico no continúe. Entonces, cuando se desarrolla esta banda, solamente quedaría el movimiento sin plástico con gasto de energía. Es por ello que nosotros tenemos que estimular siempre a la raíz o la planta a que desarrollen constantemente raíces en los momentos que se requieren, porque el principal elemento que se detiene por la banda de Caspari es el calcio. Entonces,
si nosotros no estimulamos un crecimiento radicular, en el caso pues de la fruta como la uva o el arándano, en el momento que la planta tiene su desarrollo natural, nosotros vamos a comprometer mucho el contenido de calcio de cada fruta. Entonces, ya tendría ya contestada la pregunta de cómo ingresa el agua y nutrientes por la raíz. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿la compactación del suelo afecta el crecimiento de las raíces? Pues la verdad es que sí. Aquí tenemos una imagen en la cual pues hay dos plantas, uno con un suelo con buena estructura. Cuando digo estructura, pues es cómo se forman los agregados, ya las formas. Y acá a la derecha es un suelo compactado, en el cual vemos una zona que tiene, pues, en, que se puede ver, pero, pero. Aquí vemos que esta zona que no deja el crecimiento, que impide el crecimiento de las raíces. Entonces, eh, podría decir, pues, que el principal o el mayor obstáculo para el crecimiento radicular es el impedimento mecánico, ¿ya? Que podría darse por rocas, que no se da aquí en la costa porque esto no lo vemos, pero sí por zonas de compactación. Entonces, una zona compactada va a impedir que la raíz crezca. Y esta zona compactada también pues, va a generar pues, que haya un mal drenaje del agua y por ende pues, esta zona superior pues, va a tener un suelo saturado. Debemos entender que la raíz, como las hojas, respiran. Entonces, si no tenemos una buena cantidad de oxígeno, porque está saturado de agua, pues esa raíz no va a crecer. Entonces, es un efecto negativo de la compactación. Entonces, lo que necesitamos es tratar pues de mejorar el drenaje de estos suelos. Entonces, ¿qué más podríamos decir? Aquí hay un ensayo que se hizo en... Hay un ensayo, ya. Ya. Aquí hay un ensayo que hicieron con unas macetas, pero lo trabajaron con diferentes densidades de suelo. Hablamos de densidad aparente. Entonces, el primer suelo tenía 1,17 gramos por mililitro, el segundo 1,25 gramos por mililitro y el tercero 1,38 gramos por mililitro. En estas tres condiciones se plantaron semillas, las semillas crecieron, pero nosotros podemos observar aquí que a medida que la densidad del suelo aumenta, también limita el crecimiento de las raíces. Entonces, con este experimento nosotros estamos demostrando de que sí, pues la compactación del suelo afecta el crecimiento de las raíces. Ya, continuamos entonces. La siguiente pregunta es, ¿el color de la raíz, qué nos puede decir o qué nos indica? Este, nosotros hemos hecho algunos trabajos con el enraizante Rutschen y algunos otros del mercado. Esta escala que está hecha, aquí a la izquierda está hecha por mi persona, ya, en el cual, pues, después de muchos trabajos que he realizado y de bibliografía revisada, em, pude determinar, pues, que a medida que la raíz tiene un color más blanco, más claro, pues tiene una mayor actividad metabólica. Entonces, y bueno, cuando la raíz pues ya llega a su límite, pues
límite de vida empieza a solamente absorber agua o ya no puede absorber nutrientes. En este caso, en el caso de la vid, hay una bibliografía que indican pues, que la raíz pues, tiene un periodo de vida de 3 a 4 semanas. La raíz, esas raíces nuevas que crecen. Pero como le digo, tiene que haber una constante renovación, un constante estímulo para que siga este crecimiento radicular. Entonces, aquí hay algunos tratamientos, unos ensayos que hemos hecho con respecto al tema de raíces, y aquí hablamos de las raíces blancas y los pelos radiculares. Entonces, esto es lo que podemos nosotros observar, estas, estas fotos. Entonces, vemos que las raíces o los pelos radiculares son muy pequeños, muy finos, estas estructuras que, que son pues, los pelos radiculares. Ya entonces, aquí hay otra raíz que tomamos foto en un trabajo, ¿ya? Y vemos como a medida de que cuando son así muy nuevas, están muy claritas, pero a medida que va pasando el tiempo, se va oscureciendo, estas raíces, los pelos radiculares también eh, ya no están. Entonces, nosotros tenemos que hacer una constante, un estímulo no solamente con enraizantes, la idea es aplicar pues diferentes enmiendas, microorganismos, ácidos fúlicos, húmicos, para poder siempre estimular este crecimiento. Acá hay otro trabajo que vimos con el caso de Ruchen, en el cual pues sí se ve una constante emisión de raíces, ¿ya? ¿Qué hicimos acá? Instalamos un risotrón para poder medir la profundidad de la exploración de las raíces en el suelo. Y esta era la cara opuesta al risotrón. ¿Ya? Aquí tenemos el crecimiento con el Rutschen. ¿Ya? La siguiente pregunta es, ¿qué relación podemos encontrar entre las raíces y las hormonas? Acá a la izquierda hay una fotito en la cual pues, se sacó pues, una hoja y se le pone una solución, pero en la solución de la izquierda el agua tenía una hormona, una auxina. ¿Ya? Entonces, la idea es que esta auxina pues, hizo pues, que las raíces crecieran, a diferencia de la izquierda. Acá a la derecha podemos ver, hay una planta y si bien, por ejemplo, acá yo digo, pues la giberelina se da pues en los frutos o en las partes, eh, en los meristemas apicales, también se da bastante en la fruta, es decir, las semillas son un órgano o el mayor órgano productor de ácido o de giberelinas. Las auxinas, pues, se generan, si bien las auxinas tienen un efecto en la raíz, no se generan en la raíz, se generan en las partes, en los brotes apicales bueno, de la parte aérea de la canopia. Igual también el ácido físico. En la raíz, aquí vemos el efecto que tienen las citoquininas. Las citoquininas se dan en la parte también del meristema apical de la raíz, ¿ya? Y se genera el ácido abscísico y las citoquininas. Entonces, lo que necesitamos saber es cómo es que si la auxina tiene un efecto en las raíces, cómo se da en la parte, eh, cómo es que se genera pues en la parte apical, en la parte superior, en la parte aérea, y las citoquininas, pues que tienen un efecto pues aéreo, pues se generan en mayor cantidad pues en las partes o se puede decir en la parte meristemática de la raíz. Entonces, lo que sucede es que cuando, por ejemplo, nosotros hemos podado la vid, pues no tenemos nada de parte aérea. Y si escarbamos también
no tenemos raíces activas, solo tenemos pues las raíces de anclaje. Entonces, cuando nosotros hacemos la poda, ¿ya? Y se aplica la cianamida hidrogenada, la planta inicia su actividad con las reservas de las raíces y las reservas del tallo. Entonces, lo que empieza a salir o que vemos es que empieza a brotar. Vemos el punta verde y el brote de 10 centímetros, 20 centímetros, va creciendo ese brote. Entonces, ese brote en las partes apicales van generando auxinas. Ahora, las auxinas, si bien no tienen un efecto directo aquí, tienen un movimiento basipétalo, es decir, se van a dirigir hacia las raíces. Ya en las raíces, las auxinas, lo que van a hacer es estimular el crecimiento de las raíces. Y al estimular el crecimiento de las raíces, ya, en la raíz se va a empezar a generar, pues, la citoquinina. Las citoquininas se van a mover hacia la parte aérea por movimiento acropétalo, ¿ya? Para empezar a empezar como la citoquinina, hacer una elongación, crecimiento de las células, ¿ya? Y al momento de que estas citoquininas llegan, pues se empieza a dar a la floración para que se inicie o para que crezca, mejor dicho, para que se dé un buen estímulo de la floración, tiene que haber un equilibrio entre auxinas y citoquininas. Las dos hormonas son responsables de la floración. Este equilibrio se va, es un equilibrio natural que se da y viene en ese orden. Primero se generan las auxinas bajan hacia la raíz empieza a crecer, se generan las citoquininas, estas citoquininas suben, ¿ya? Ahora, se necesita auxinas y citoquininas para la floración. Entonces, lo que sucede es que hay un elemento en el suelo que es el calcio. Ese calcio va a llevar otra vez a la auxina, a la parte aérea, para que pueda unirse, para que junto con las citoquininas pueda inducir la floración. Entonces, vemos que la raíz, pues acá tiene una importancia muy alta con respecto a la producción de las citoquininas y la vuelta hacia la parte apical de la auxina con el calcio. Entonces, esa es la relación principal que podemos ver con respecto a la relación que tiene la raíz y las hormonas. Dicho esto de forma general, voy a presentar dos productos de Chemi que pueden ayudarnos a esta, a fomentar el crecimiento de las raíces. El primero es el Rutschen. El Rutschen es un bioestimulante radicular. Este bioestimulante radicular, pues, eh, tiene dentro de sus características, pues, es que pues tiene aminoácidos, extracto de algas, ácidos húmicos, ácidos fúlicos en su composición. Tras varios años de ensayos con este producto, eh, puedo indicarles que es un producto de muy alta calidad y que con la dosis que siempre utilizamos, pues tenemos resultados muy buenos. Bueno, en pandemia realicé este trabajo de investigación en Páprica. Lo que hicimos fue aplicar Ruchen a media hectárea de plantas. Y al final lo que hicimos es contabilizar, por ejemplo, el número de frutos. Entonces teníamos el Ruchen versus el testigo del fundo. Y lo que vimos al final es que en las plantas tratadas o la zona tratada con Rutschen, logramos tener una mayor cantidad de fruta, en este caso eran 12 frutos, versus los 9 que tenía el testigo del fundo, y esto se puede ver pues con el crecimiento
de las raíces, teníamos un mayor crecimiento de raíces. Ah, acá tenemos un ensayo que se hizo en la empresa en Agrícola Chapi hace ya algún tiempo, donde usamos unas canastillas metálicas o Rizobox, como la conozcan ustedes. Entonces, lo curioso fue de aquí es que nosotros, acá se puso un testigo absoluto. En general, las canastillas tenían a partir de 150 gramos cada una para todos los enraizantes, ya, pero en las tres canastillas del testigo absoluto casi llegaba a los 100 gramos. Esto lo menciono porque hay muchos, quizás personas que siempre escucho decir que cuando nosotros cortamos las raíces, sí, nosotros estimulamos su crecimiento, pero el crecimiento que se va a dar no se puede comparar con el crecimiento que se va a dar cuando aplicamos el enraizante. Y por ejemplo, acá todos los enraizantes, cada bultito aquí es de una canastilla y este montoncito de acá es de unas de las tres canastillas donde no se aplicó enraizante, ¿ya? Entonces acá tenemos unas imágenes de un rizotrón en un palto, donde vemos pues un crecimiento óptimo de las raíces. Acá tenemos también crecimientos en el caso de vid acá quitamos el vídeo para poder notar mejor las raíces. Lo que hacemos siempre es instalar canastillas. Por ejemplo, en este caso, en el fondo de la Candelaria, del cual corresponde esta imagen, el del palto, esta imagen de acá abajo. Aquí se midió con testigo comercial, ¿ya? Y al final el peso de raíces promedio, claro, fue de 247,75 versus 236. Cabe resaltar que la dosis de este producto pues era mucho más elevado. La dosis del Rutschen que siempre recomendamos es de 3 litros en general. Lo probé en frutales, en arándano, en cebolla. Esta dosis, con esta dosis de 3 litros siempre se trabaja. 3 litros por hectárea. Acá hay otro en la empresa Sacramento, donde se probaron 3 enraizantes, ya con las dosis indicadas aquí, y el promedio de raíces que se tiene, pues es de 59,8 para el primer tratamiento, 72 para el segundo, y 89 para el caso de Rutschen. Y el tercero, acá hay otro ensayo que se hizo con si bien este no es un enraizante, pero se usa bastante, bueno, se usaba bastante, algunos fondos lo usan, ¿ya? Y entonces, estos fueron los resultados. En este caso, este es cultivo de espárrago. El resultado fue 454 gramos versus 319 gramos. Entonces, así tenemos muchos ensayos realizados aquí en la zona de Ica y en el cual el producto Ruchen pues, siempre destaca por su eficacia. El segundo producto que quería comentarles es el Infiltramas. Si bien no estimula el crecimiento de la raíz directamente, sino su importancia va porque resuelve el problema de la compactación que les mencioné antes. Es decir, cuando nosotros tenemos un muy mal drenaje del suelo, lo que va a ocurrir es que la planta, pues, perdón, la planta o la raíz no va a poder crecer porque no tiene oxígeno para respirar. Entonces, aquí pongo tres condiciones netamente teóricas. Pues un suelo arenoso, pues el bulbo de humedad pues es mucho más cilíndrico, mucho más largo. En cambio, un suelo franco, pues el bulbo de humedad del riego es mucho más circular. En cambio, en el suelo arcilloso, pues es mucho más ancho y achatado. Ya. Entonces, aquí hay unas imágenes, por ejemplo, este caso, pues de una zona donde están arando en el suelo. Si bien es arena, pues acá había una zona compactada de la misma arena donde o la raíz no lograba ingresar. Entonces, eh, inclusive se sacaban estos pisos, en zonas arenosas también se pueden sacar estas zonas compactadas y duras. Entonces,
la idea del infiltramas es antes antes de aplicación del infiltramas, pues el lulo generalmente pues es más chato y ancho porque no puede ingresar el agua. Luego de la aplicación con infiltramas lo que logramos es esto, un bulbo más profundo. Y si el agua baja, pues el oxígeno o el espacio poroso pues, que era ocupado por el agua, pues ahora va a tener oxígeno. Y la raíz que está aquí, pues puede, bueno, puede respirar. Aquí hay una parte teórica de lo que menciona un poco el tema de las propiedades físicas. En este caso, pues, textura, estructura. Y la compactación no es que cambie la textura, sino modifica la estructura. La estructura, como dije, es como las partículas del suelo se forman agregados, ¿ya? Entonces, y esto, la estructura, pues como forman agregados, genera pues un espacio poroso. La compactación es la pérdida de este espacio poroso. En los poros hay aire y agua. Entonces, al haber menos espacio poroso, pues va a haber menos aire y agua. Y si el agua se queda estancada en estos espacios porosos porque no puede drenarse, pues este aire casi va a ser nulo. Y las raíces en condiciones de poca oxigenación se da un fenómeno de anopsia radicular, en el cual la raíz muere, la raíz se pudre y comienzan problemas fitosanitarios. Ahora, la compactación lo que va a hacer es disminuir la infiltración, afecta también la permeabilidad, el drenaje vertical y la densidad, como en el caso que se hizo el experimento en las macetitas donde se generó mayor densidad y a mayor densidad pues hubo un menor crecimiento radicular. Esto es algunos trabajos que se hicieron con respecto al infiltramas. Pues acá hubieron pues en el caso pues de un testigo antes y después y el lote de infiltra más antes y después. Acá lo que medimos es el porcentaje de humedad del suelo. Sacamos muestras del suelos y lo que vimos, por ejemplo, en este caso, pues las muestras fueron de 30-60, 0-30, 30-60 y 60-90. Y lo que vimos es la humedad antes y la humedad después de de lugares que tenían, que eran visible el mal drenaje. Lo que siempre vamos a ver es esto, un aumento del drenaje en profundidad, una mayor cantidad de humedad, tanto en suelos, en este caso hicieron suelos con carbonatos y suelos sódicos, de 14 a 16,7, ¿ya? En el caso, pues, del testigo, pues, no hubo mucho cambio. Y también acá medimos lo que es conductividad. Eh, es decir, si el agua se está moviendo, entonces debo suponer también que las sales se van moviendo con el agua. Entonces, en este caso, en ambos lote 9 y lote 5, lo que vimos es que antes la conductividad era de 4 bajo a 1,39 y lo mismo de 1,57, perdón, a 0,45. Es decir, la humedad, pues, la conductividad, pues, va siguiendo, pues, al agua, entonces el agua se está filtrando. Y, pues, bueno, acá hay un poco del concepto del infiltramás, de cómo funciona. Eh, entonces, esa sería la presentación. Quisiera saber si hay alguna pregunta. Sí, ingeniero. Muchas gracias por la presentación de hoy. Tenemos algunas preguntas del público. Bueno, saludando a Carlos, que nos está viendo. Eh, Tenemos la pregunta de Pilar, que nos dice ¿qué rol juegan en los microorganismos del suelo en el desarrollo radicular y cómo pueden ser manejados para mejorar la producción en cultivos de agroexportación? Claro, de cierta forma estamos hablando de los rhizobium y de las micorrizas. En esta imagen eh, expliqué, pues, eh, mencioné que las micorrizas como microorganismos principales eh, se comportan como los pelos radiculares, mejorando, aumentando la superficie de contacto y por ende, pues,
ayudando en la toma de agronutrientes. Y respecto pues al género Rhizobium, pues ellos generan estos nódulos. Y acá en estos nódulos también se da este un incremento en el nitrógeno, la toma del nitrógeno atmosférico, y lo que es aumenta estos espacios extracelulares por donde puede ingresar también agua y nutrientes, porque este nódulo, pues, esta banda oscurita, pues, vendría a ser la banda de Caspary. Entonces, como este nódulo se va creando, generalmente, pues, por aquí va a ingresar el agua y nutrientes y va a darle más oportunidad, pues, a que ingrese pues, elementos en general y principalmente el calcio. Entonces, el uso de microorganismos, pues, es en realidad muy importante, pero no solamente se tienen que aplicar microorganismos, se tienen que aplicar, pues, ácidos fúlbicos, o sea, enmiendas orgánicas, ácidos fúlbicos, húmicos, y sobre todo, aplicar enraizantes, ya que en trabajos que he hecho, si bien los microorganismos sí influyen, cuando se comparan, por ejemplo, contra enraizantes eh, e- en crecimiento radicular, pues no tienen mucha ventaja. Entonces, no es que el microorganismo tiene que reemplazar al enraizante, sino que se tiene que usar ambas herramientas. Es decir, el microorganismo va a actuar de forma lenta y el enraizante tiene un efecto rápido. Entonces, y que se debe usar en los picos de crecimiento. En el caso de muchos frutales, la floración, la pre y la floración es el momento de mayor pico radicular. Entonces, necesitamos aplicar siempre bastantes dosis de los microorganismos, pero cuando se da el pico radicular, se debe usar un enraizante. Ok, ingeniero. Bueno, tenemos otra pregunta de Marina y que nos pregunta qué impacto en general, bueno, sobre la compactación adicionalmente se puede mencionar en el desarrollo radicular y en general cómo lo podemos mitigar de manera tradicional o convencional. Esto va a depender mucho del cultivo. Si hablamos, por ejemplo, de un cultivo, pues hablamos de papa, cebolla, en el cual pues acaba la campaña y el campo va a estar limpio, nosotros podemos usar pues maquinaria. Pero cuando estamos en un cultivo pues perenne, tipo pues, no sé, pues un palto, una vid, nosotros no podemos, de cierta forma, pues, romper muy cerca de las plantas. Entonces, ya ahí no vamos a usar maquinaria. Hasta la parte del camino, tal vez, pero en la zona, pues, donde está compactada, que es en la cama, donde están o el camellón, esa zona casi no se puede tocar. Entonces, una alternativa que siempre que se puede usar, pues es la incorporación pues, de materia orgánica. La materia orgánica, si bien no tiene un aporte, su aporte nutricional es bajo, pero tiene una alta carga de microorganismos y su ayuda a estructurar suelos pues es muy buena. Entonces, el uso de estiércol, compost, también de una forma más rápida es, la materia orgánica líquida. En este caso, pues hay bioles, o el uso pues de fúlbicos y húmicos, que estos de forma más rápida, pues va a mejorar la actividad microbiana. Entonces, pues la actividad microbiana, pues de cierta forma también va a ayudar a reducir la compactación. Es decir, esta actividad de las lombrices de tierra o de todos los microorganismos que viven en el suelo, pues esa actividad va a reducir la compactación. Eh, Recuerdo mucho de que en el cultivo de espárrago en la zona de acá en Ica, donde estoy yo,
había la práctica de usar ácidos. Si bien los ácidos pueden romper los carbonatos de calcio, que son también los elementos que compactan el suelo, em, era una práctica que se hacía, bueno, con resultados positivos para ellos, pero al parecer, pues el uso de ácidos fuertes en el suelo inducía pues un mayor movimiento de metales pesados. Entonces, esta práctica conllevó pues a que dentro de lo que yo no está escrito esto en un libro, sino dentro de lo que he visto en los resultados de algunos ensayos que se vio, de que, eh, de que muchos metales pesados que son inmóviles en condiciones ácidas se vuelvan más móviles, más móviles. Entonces, de cierta forma, esta práctica de usar ácidos, si bien te ayuda, pues tiene un problema, pues, como el tema de los metales pesados. Ok, ingeniero. Tenemos otra pregunta de Larisa muy relacionada a lo mencionado sobre la materia orgánica y consulta si usted conoce de alguna cantidad exacta para aplicar por hectárea y cómo esto puede ayudar a mejorar el desarrollo radicular. Em, lo que sucede está de que yo, después de haber trabajado o visto también ensayos con microorganismos, para mí, esto es una opinión personal, yo indicaría pues de que se usen más microorganismos del propio lugar. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando usas microorganismos que los traen inclusive hasta de otro país, como no es su condición normal, pues no prospera e incluso pues compiten con tu propia cantidad de, con tu propia, se puede decir, con los microorganismos nativos. Entonces, eso va a hacer pues que no, hay una competencia. Entonces, tengo por entendido es que en algunos lugares sí aíslan sus propios microorganismos, luego los hacen crecer y luego pues los incorporan con resultados muy buenos. Con respecto a la cantidad de decirte, oye, no sé, 5 por 10 a la 8 por unidades de farmacias de colonia, no tengo un número exacto, pero lo que sí te puedo decir es que los microorganismos, estos de acá, las micorrizas y los rhizobium, consumen, consumen reservas. Entonces, cuando la planta está fomentando el crecimiento radicular, la planta bota exudados también radiculares. Entonces, estos microorganismos consumen reservas. Cuando la planta, ojo, esto sí es importante, cuando la planta está eh, formando fruta, ¿ya? Ya deja de emitir exudados, porque la función principal de de la raíz perdón, de la planta, ya no es hacer raíces, ya no es hacer hojas, nada, ni flores. La función principal de la planta es hacer o terminar de desarrollar la fruta. Entonces, la planta ya no bota exudados radiculares. Entonces, cuando ya no bota exudados radiculares, esta simbiosis ya no se da, porque acá todo esto se va a secar, todo esto se va a morir. Entonces ya no tiene mucho sentido en ese momento pues aplicarle microorganismos. Entonces era algo para aclarar con respecto pues a esta simbiosis que se da. Gracias, ingeniero. Eh, Tenemos una pregunta de Carlos Espino Guaita que nos está viendo y nos consulta, ¿en qué épocas de frío que actualmente estamos viendo recomienda aplicar a un cultivo para evitar el estrés? Épocas de frío. Bueno, mm, primero, bueno, lo que nosotros, si es para la zona de Ica, pues no. mm, lo que pasa es que en agricultura cuando hablamos de frío, y horas de frío, hablamos pues de temperaturas, una hora de frío es 7 grados de temperatura.
no llegamos a esa temperatura. Entonces, eh, em, respecto pues a las horas de frío, no, pues no tenemos ni siquiera 10 grados o por mucho tiempo. Entonces, no afecta demasiado. Lo que sí afecta es el tema de la fotosíntesis, porque en muchos casos necesita una determinada temperatura como de 20 grados. Ahora bien, la planta, como mencioné antes, para que o sus mayores picos de crecimiento radicular se dan pues en cercanos a la floración. En el caso de la vid, después de la cosecha, también se da un segundo crecimiento radicular, pues la planta necesita recuperar las reservas, ya que se prepara para su breve descanso, en el caso de caducifolias, para la dormancia. Entonces, en el cual pues se va a quedar sin hojas. Claro, eso se da en sus zonas de origen natural. Entonces, la idea es que en estos momentos, en lo que son frutales. Ahora, si tú tienes otro cultivo que, pues no sé, en este caso, pues hay cebolla que se está sembrando, hay cebolla para estos momentos de frío, pues sí tienes que aplicarle el enraizante, no por el momento, no, no es que se dé por el que hace frío o calor, sino es por momento fenológico. En el caso de cebolla, pues de épocas frías, pues sí tienes que estimular la primera parte para lograr pues un crecimiento óptimo en el caso de la cebolla. No, no sé si hay otro cultivo te refieres, porque en este caso tengo entendido que la cebolla es, y pues hay cebolla de verano y cebolla de invierno. Sí, bueno, si nos está comentando más, se le haremos la consulta. Ajá. También tenemos una pregunta de Servando Sandoval, eh, que nos dice, ¿cómo es posible lograr un máximo número de raíces reservantes en camote? Ah, 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 ya. Como en todo cultivo, cuando nosotros, de acuerdo tenemos una fenología, pues hay un momento en el cual pues, la planta se dedica al crecimiento vegetativo y hay otro momento en el cual pues, se dedica pues, a guardar pues, sus reservas. Voy a poner la imagen mm, creo que era este. Aquí. Entonces, hay, en el caso, pues, del camote, pues, hay un momento en el cual, pues, esta raíz, ya, perdón, esta raíz tuberosa que está aquí, en el caso del camote, pues, va a acumular reservas. Entonces, la idea es que en su momento, cuando, cuando tú logres un mayor desarrollo radicular, perdón, de la parte aérea, perdón, ¿ya? Ya va a haber un mayor estímulo de las raíces. Y cuando se dé en la zona de- o cuando se dé ya la acumulación de nutrientes para el desarrollo del tubérculo, pues lo que vamos a tener que hacer pues eh, sí, pues vamos a tener que aplicar un enraizante para poder estimular el crecimiento de las raíces. Ahora, naturalmente acá después de la floración lo que va a pasar es esto. Entonces, yo sí te recomendaría, pues antes de la floración que se dé del camote, no, no tengo en el momento exacto, pero sí tendrías que aplicar un enraizante en ese momento para estimular pues el mayor crecimiento de los tubérculos. Continuando la consulta de Carlos Espino, bueno, él nos pregunta que era para el cultivo de vid en específico respecto a las horas de frío en general. Ajá, ya. Eh, sí, pues ahora en Ica, pues ya ha comenzado en muchos cultivos, en muchos fundos han iniciado la campaña de la vid. Y sí, pues veo que se menciona un poco de cómo hacemos crecer más las raíces. Entonces, lo que mencioné en un momento es que poner acá,
Lo que se va de forma hormonal es que cuando la raíz, bueno, cuando la planta brota, ¿ya? Lo que va a generar aquí es el crecimiento, en este brote se va a dar naturalmente se va a dar el, la acumulación de auxinas aquí. Si tú quieres lograr mayor desarrollo de la hormona auxina, lo que acá tendrías que hacer es aplicar algas marinas o aminoácidos. Recuerdo que siempre el doctor Oscar Lolli, el profesor de la agraria, decía, si tu cielo está nublado, pues tienes que aplicar aminoácidos. El fundamento de lo que mencionaba el doctor Oscar Lolli era de que en los días pues, que son nublados o que hay una temperatura inferior a 20 grados, la fotosíntesis es mínima. Entonces, lo que necesitamos nosotros es estimular a la planta a que siga sus procesos o active sus procesos, ¿ya? Y la única forma que podemos lograr eso es con bioestimulantes. Si tú aplicas un enraizante en este momento al suelo, pues no tienes ningún efecto, porque estas raíces que están acá, pues están, como decirlo, están dormidas, están muertas, están secas. Lo que se necesita es, en el caso de la vid, que el brote crezca lo más rápido posible, acumule una gran cantidad de reservas y perdón, de auxinas, ¿ya? Y ojo, a medida que el brote va creciendo, va generando más auxinas. Esas auxinas son las que van a bajar hacia las raíces y van a activar. Entonces, eh, yo creo que cuando el brote ya debe estar, o perdón, sí tendrías que hacer calicatas para ver o revisar en qué momento empieza a activarse las raíces. Entonces podrías tú ayudarle con un enraizante cuando ya se estén activando las raíces naturalmente. Si tú le vas a aplicar antes, no creo que tengas un resultado positivo. Ahora, el segundo aumento donde aplicarías am, el, el, el enraizante es en la floración. Ojo, hay un aminoácido que es que, que participa bastante como precursor de las auxinas también, que vendría a ser el triptófano. Quizás podrías usar algún aminoácido que tenga un elevado cantidad de triptófano, ¿ya? En su composición. Entonces, eso tendría que aplicarse foliar, no abajo, porque abajo no se va a dar nada. Acá arriba se da el tema de la usina y la usina va a bajar. Entonces, eh, la respuesta sería a lo que me dijiste, es aplicaciones de algas marinas, aplicación de aminoácidos que tengan un poco más de concentración de triptófano aquí arriba, cuidar bastante que este crecimiento sea constante para que la usina crezca y cuando tengas la activación de las raíces, que lo revises tú con calicatas, puedes estimularle con un enraizante. Bueno, también tenemos otra pregunta de la misma persona que nos dice si en general con los aminoácidos no se estresan más a las plantas. Pues no, no, en realidad los aminoácidos se podría hacer casi todos los aminoácidos que están en el mercado siempre tienen algas o tienen elementos antiestresantes. Eh, lo que, bueno, el aminoácido más bien te va a ayudar, no te va a perjudicar. He hecho trabajos con aminoácidos de diferentes empresas y siempre se ha logrado un buen resultado eh, en general, en general. Pero como te digo, si tú quieres una estimulación de raíces, sí, fíjate un poco su aminograma y que tenga una buena cantidad de- del triptófano. También tenemos otra pregunta de Melissa que nos consulta cuál sería la densidad aparente adecuada para un correcto desarrollo radicular. Mm, bueno, lo que pasa es que cada suelo es distinto, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, en este ensayo que se hizo, la densidad aparente que resultó ser más óptima, pues es esta de acá.
a la 1.17. Ahora bien, esto va a variar mucho si tú le incorporas pues materia orgánica al suelo, si tienes si aplicas enmiendas orgánicas, si tú estimulas con microorganismos. Entonces, es más, la propia raíz va a explorar y va a generar, va a hacer túneles, ¿ya? Lo ideal de la densidad es que haya un buen drenaje. Eso sería lo ideal. Y en este caso, por el ensayo, 1.17 fue genial. Ahora, hay cultivos que sí son más exigentes en el caso de densidades. Por ejemplo, en el caso de arándano, el arándano no tiene pelos radiculares, es decir, y ellos necesitan una alta cantidad, pues, de una macroporosidad. Cuando hablamos de los poros, hablamos de macro y microporosidad. La microporosidad está muy relacionada con la retención de agua y la macroporosidad con bueno, con los espacios grandes donde está el oxígeno. El arándano necesita una mayor cantidad de macroporosidad y pues, por ende no te podría dar un valor, pero en este ensayo, por ejemplo, 1.17 fue genial para el crecimiento de las raíces. Ok, bueno, tenemos ya entrando para nuestras consultas en LinkedIn, tenemos la pregunta de Guillermo que nos dice cuál es el espaciamiento ideal para palto de tal forma que favorezca un desarrollo radicular óptimo. Ah, bueno, con respecto al distanciamiento, en la teoría que siempre, eh, bueno, la parte teórica indicaba de que esto se da no por la parte de las raíces, sino por la parte de la aérea de la planta, es decir, eh, no debería un árbol hacerle sombra a otro árbol, porque perjudicaría mucho el crecimiento. O los árboles, las copas, no deberían tocarse, ya que si se tocan las copas, generalmente generan zonas improductivas y aparte se disminuye el crecimiento como se genera sombra, en esas zonas se perjudica el crecimiento de las partes apicales donde se va a generar las auxinas. Entonces, cuando he visitado campos, pues me ha tocado ver pues distanciamientos muy pequeños y distanciamientos grandes. Entonces, eh, considero pues de que un distanciamiento, bueno, óptimo sería pues un 5 por 6, ¿no? He visto buenos resultados con 500 plantas por hectárea. Ese vendría a ser un 5 por 4 si no me equivoco. ¿Ya? Pero lo ideal es que las plantas traten de no tocarse. He visto algunas investigaciones que se hicieron pues ya pues, desde el año 80 o 90 en el cual probaban densidades del palto. Probaban pues densidades de 500, 600, 800 plantas por hectárea. Y lo que ocurría es que a mayor densidad, los 5 primeros años tenías un buen rendimiento, pero a partir del quinto año, estas altas densidades lo que lograban era un incremento, número uno, pues de las labores de podas eran mucho más caras, las labores fitosanitarias, o por el costo fitosanitario del manejo era mucho más caro, tanto de enfermedades y plagas, ya que el campo se emboscaba. Entonces, em, eso no, a la larga, pues no afectaba demasiado. E incluso recuerdo hay un campo por aquí en Ica, por Los Molinos, que no se puede hacer ni siquiera aplicaciones fitosanitarias, tienen que ser aplicaciones como estacionarias, porque está tan copado el campo que no pueden pues entrar ni siquiera los tractores. Entonces, inclusive la misma labor de cosecha o la misma labor de control es difícil. Eh, Considero que 500 plantas por hectárea sería bueno, un número de plantas por ideal en el cultivo. Bien, también tenemos ya para finalizar dos consultas más.
la de Julie que nos pregunta cómo influencia un correcto desarrollo radicular en lo que es la vida post cosecha y la calidad de los frutos. Claro, voy a ayudarme aquí de esta lámina de aquí. Eh, en general, hay una característica que se llama de vida por cosecha, que es la firmeza. Y la firmeza, pues, es la que está muy relacionada al elemento calcio. Entonces, en el caso de arándano, por ejemplo, las 3 o hasta la 4.ª semana después de que coja el fruto, se da casi el 80% o inclusive más, 80% de ingreso del calcio. Es decir, de ese calcio que va a ingresar al final de la fruta, más del 80% se generó esas 3 primeras semanas. O sea, no es que se generó, ingresó. Entonces, si nosotros tenemos considerado que desde que se da la fruta crece hasta que se da que ya no acepta o ya no ingresa más calcio, entonces entendemos pues que la raíz cumple una labor, una función importante. ¿Por qué? Porque las raíces jóvenes, en el caso, por ejemplo, del arándano, esa raíz va a desarrollar esta banda y el movimiento apoplástico, es decir, entre las células, que es el mayor, el que se da en mayor cantidad, como dije, es más importante porque es un movimiento sin gasto de energía, es un movimiento pasivo, ¿ya? Este movimiento es el principal, la principal vía de ingreso de calcio. Entonces, si nosotros no estimulamos constantemente, en el caso de Aranda, no es, tiene que haber una constante estimulación porque nosotros tenemos una campaña larga. Entonces, la idea es que en cada floración, pues, estimulemos el crecimiento de las raíces. ¿Para qué? Para poder lograr tener más raíces nuevas y estas raíces nuevas puedan hacer ingresar más calcio y este calcio va a poder ingresar a la fruta que se forma. Entonces, una fruta que tiene una mayor cantidad de calcio eh, y el calcio, principalmente en las células, está muy relacionado al calcio ligado. Este calcio ligado ese es el responsable de la firmeza. Vendría a ser como el cemento que une a dos ladrillos. Sería un equivalente. Entonces, cuando la fruta sale, o bueno, es cosechada y está ya en la vía post cosecha, la fruta de por sí va a producir, va a respirar y va a producir etileno. Y ese etileno lo que va a degradar es el calcio ligado, es decir, el cemento que está uniendo esos ladrillitos, en este caso el calcio ligado, el que une pues a las células, entonces va a degradarlo, ¿ya? Adicionalmente, he revisado, bueno, estaba leyendo unos artículos en el cual hablaba de que si bien se puede aplicar calcio foliar, el calcio no te va a ayudar a reducir este tema de, o sea, no es que va a incorporarse a las células y va a ser una fruta más dura, sino que el calcio, de cierta forma, reducía o inhibía un poco en la vía post cosecha la acumulación de etileno, es decir, este etileno que afectaba o que degrada el calcio ligado, el cemento entre las células, ya se podía, tenía un menor impacto cuando bueno, hay calcio aplicado sobre la fruta. Entonces, el calcio es bueno, el calcio es el responsable directo de una mejor vida post cosecha, ¿ya? Y la raíz, tener un constante crecimiento de raíces, hace que tú tengas una buena cantidad de calcio una buena toma de calcio por la planta. También tenemos otra pregunta de Rafael Godoy Flores, que nos pregunta cuál sería el proceso de enraizamiento en el cultivo de piña MD2. Mm, bueno, no te sabría contestar porque en la zona bueno, donde trabajo, que es Ica y la zona de Ica hasta Arequipa,
no tenemos, bueno, no se siembra el cultivo, no sabría qué decirte, pero si me dejas tu correo, ya, o el número, podemos conversarlo, ya revisando un poco bibliografía, porque no tengo, bueno, no sé de dónde apoyarte, no tengo experiencia de cultivo. Ok, ingeniero, se lo vamos a estar sabiendo al señor Rafael y le estaremos contactando con su persona. Para Ujú. finalizar, nos consultan si bien también Infiltramas y Rodchen están relacionados en promover o mejorar el crecimiento radicular, ¿en qué momento usted recomienda aplicarlo? O sea, las dosis. Claro. Si tú tienes un suelo ya con antecedentes de mal drenaje o suelo compactado, la idea sería aplicar en el caso, el Infiltramas antes de aplicar el Root 100. Porque, como dije, la raíz para crecer lo que necesita es espacio poroso, necesita estos espacios, necesita un suelo con buena estructura. Pero cuando está saturado con agua o mal drenaje, esto no se va a dar. Apliques el enraizante que le apliques, no va a crecer en condiciones de poca aireación y de mal drenaje. Entonces, si tú tienes un suelo pues con esas características, primero debes aplicar el Infiltramas y posterior a eso ya aplicarías el Root Chain para que, pues, que las raíces crezcan. Entonces, en el caso de la mayoría de frutales, la floración o antes de la floración es el momento de mayor crecimiento de raíces. Si bien se da de más antes el crecimiento de raíces, por convención de cuando está creciendo el brote en los meristemas apicales se genera o se sintetiza la hormona, la cual baja y estimula las raíces. Si bien ya está creciendo las raíces, el mayor pico de crecimiento es en la floración. Entonces, en los cultivos que tú veas, si se va a la floración, tiene que haber una aplicación de enraizante. Pero si sabes que hay mal drenaje, pues previo a eso, tú tienes que aplicar el Infiltramas. El efecto del Infiltramas es aproximadamente, o tiene un efecto de un mes en el suelo en el cual las raíces van a poder crecer, van a poder romper quizás esta zona de compactación, porque en las partes apicales se generan exudados, inclusive esos exudados pueden, que he visto, pueden disolver hasta rocas. Entonces, porque la raíz puede romperla. El detalle está en que si no hay si es una zona sin oxígeno por el agua, por saturación de agua, pues no va a ingresar, no va a crecer. Si mejoramos este drenaje con el Infiltramas, pues la raíz va a poder crecer. Ok, bueno, eso serían todo respecto a la ronda de preguntas. Ya para finalizar, en nombre de Chemi y nuevamente con su persona, ingeniero Nicolae, por su contribución en esta exposición y sus conocimientos durante todo este webinar. Ujú. Y a todos los presentes el día de hoy, muchas gracias por su participación. Finalmente, los invito nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales de LinkedIn, Facebook, Instagram y YouTube. Nos encuentran como Chemi Perú o Chemi Agro Perú. Para más información sobre otros productos o temas, no olviden contactarnos o dejarnos sus contactos en los comentarios para poder brindarles mayor información. Gracias a todos por su participación. Que tengan muy buenas noches.